que tuvo lugar en la península coreana y dividió al país de forma permanente en Corea del Norte y Corea del Sur. Ocurrió entre los años 1950 y 1953. Tuvo como telón de fondo la disputa geopolítica entre Estados Unidos, el capitalismo, y la Unión Soviética, el socialismo. Corea del Sur, influenciada por el capitalismo norteamericano, y Corea del Norte por el socialismo de la Unión Soviética. Fue el primer conflicto armado de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, causando aprensión en todo el mundo, pues hubo un riesgo inminente de una guerra nuclear en función de la implicación directa entre las dos potencias militares de la época. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial y después de la derrota de Japón, estos retiraron las tropas japonesas de los territorios coreanos. Entonces las dos potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial se dividieron. El norte pasó a ser aliado de los soviéticos, mientras que el sur quedó bajo la influencia norteamericana. Esta división generó conflicto entre las dos Coreas, ya que los del norte era una amenaza que Estados Unidos estuviera tan cerca y la idea era sacarlo de Corea del Sur. Con la división, la tensión en la región de la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur era cada vez más pesada, pues los gobiernos soviéticos y norteamericano exigen total control del territorio. Tras varios intentos de derrocar al gobierno surcoreano, Corea del Norte invadió a Corea del Sur el 25 de junio de 1950. Las tropas norcoreanas conquistaron Seúl, que es la capital de Corea del Sur. A causa de esta invasión empezó el conflicto. Su objetivo principal era unificar el territorio bajo la bandera comunista. Antecedentes de la guerra. La península de Corea fue el objetivo desde el comienzo del siglo XX de la invasión extranjera, especialmente los japoneses, que habían anexado la península a su territorio en 1910. La ocupación de Corea por Japón ratificó la firma del Acuerdo de Anexión de Corea a Japón. Este acuerdo inició la ocupación de Corea por ciudadanos japoneses. La ocupación de Corea se materializó a partir de la formación de colonias japonesas en el territorio coreano. Además, la ocupación japonesa quedó marcada por diversos crímenes sexuales cometidos contra coreanas. El gran sueño de los coreanos al expulsar al invasor japonés era garantizar la independencia de Corea, pero que los coreanos no esperaban es que las potencias de las guerras tenían otros intereses para la península. Con la derrota de los japoneses en la Segunda Guerra y durante la conferencia de Potsdam, celebrada en julio de 1945, estadounidenses y soviéticos determinaron que la península de Corea se dividía en dos zonas de influencia. Pero en Corea, el fin de la guerra significó las divisiones del país en dos zonas de ocupación distintas y separadas por el paralelo 38. Al norte del paralelo 38 se estacionarían las tropas de ocupación soviética y al sur los norteamericanos. El inicio de esta guerra está marcado porque sucedió el 25 de junio de 1950, cuando las fuerzas de Corea del Norte cruzaron la frontera en la Operación Pong e invadieron el sur, con la excusa de que habían sido atacados primero por los soldados de Corea del Sur en la frontera, pero en realidad es que ofensivas se habían estado preparando durante meses. Contra dicha acción, el gobierno de Estados Unidos, a través de la ONU, envía tropas para expulsar a los socialistas de la región del sur de Corea y devolver el mando de Seúl a los surcoreanos. Incluso bajo el riesgo inminente de causar una tercera guerra mundial, el socialismo y el capitalismo están de nuevo en guerra. El retroceso de las tropas norcoreanas llevó a las influencias surcoreanas y aliadas a sobrepasar la frontera del paralelo 38 y acorralar a las fuerzas norcoreanas en el norte de la península. La posibilidad de la derrota de Corea del Norte dio como resultado el despliegue de tropas por China. La interferencia china en ese conflicto se produjo por el temor del gobierno chino de que una victoria de los estadounidenses llevara a una invasión del territorio. China, sin embargo, al sentirse amenazada, envía más de 300.000 soldados en apoyo a Corea del Norte, entrando oficialmente a la guerra. Los norteamericanos avanzan de nuevo, haciendo que los soviéticos retrocedan y mantengan el paralelo 38, manteniendo las fuerzas en un nivel estable y extendiendo el conflicto por los 2 años siguientes. El fin de la guerra fue en julio de 1953, cuando el gobierno norteamericano amenazó con usar armas nucleares contra Corea del Norte y China si la guerra no fuera finalizada con la rendición norcoreana y firmaran un acuerdo. China, amenazada, desiste y el ejército norcoreano se rinde, finalizando
así finalizando la guerra. Después de la rendición empezaron las negociaciones. Los muchos conflictos en territorio coreano provocaron la muerte de cerca de 4 millones de personas, en su mayoría civiles. La guerra tuvo lugar hasta julio de 1953, cuando se firmó el armisticio a dejar de luchar después de que el D. Eisenhower, Estados Unidos, amenazó con utilizar armas nucleares. Es así como la frontera que divide a Corea del Norte se hace capitalista y a Corea del Norte comunista, y que hasta el día de hoy se ha mantenido, a pesar de su área desmilitarizada, sigue siendo víctima de frecuentes conflictos. Después de la amenaza de Estados Unidos de un ataque nuclear y rendición de las tropas chinas y del ejército norcoreano, llevó a la apertura de negociaciones que concluirían en julio de 1953, poco después de la muerte de Stalin, con la firma del armisticio en Panmunjom. En él se acordó una línea de demarcación que serpentea en torno al paralelo 38, en donde se dividen las dos Coreas. Los principales combatientes en esta guerra fueron las repúblicas de Corea del Norte y China, por un lado, y Corea del Sur con ayuda de Estados Unidos, Australia, Canadá, Reino Unido y otras naciones bajo el mando de Estados Unidos. La Unión Soviética también suministró consejeros militares y pilotos de combate, así como armamento de las tropas chinas y norcoreanas. Algunas de las consecuencias que trajo esta guerra fue que las bajas en ambos bandos fueron altas. Naciones Unidas, 36.000 norteamericanos muertos más heridos y 400.000 surcoreanos heridos y muertos. China y Corea del Norte, 1.500.000 entre heridos y muertos. El mantenimiento de la división en norte y sur continuó con el clima de tensión y fricciones fronterizas que permanecen hasta el día de hoy. Corea del Norte, que fue un régimen político socialista y dictatorial con muy cerrado, llevó a cabo la nacionalización de la economía. El presidente Kim Il-sung mantuvo alianza con China y la URSS. En 1990 la ONU aprobó la admisión del país como miembro. A partir de 1991 la economía norcoreana entró en crisis, con la pérdida de la ayuda económica y del petróleo soviético. Actualmente vive sobre un régimen dictatorial, siendo considerado uno de los países más cerrados del mundo. Corea del Sur, capitalista, democrático y aliado de Estados Unidos, tuvo su economía relacionada con Estados Unidos y la inversión extranjera japonesa. El gobierno surcoreano invirtió en infraestructura y en el sector educativo, generando mano de obra barata, disciplinada y calificada. Los sectores como el textil, de máquinas y equipos electrónicos y electrodomésticos y de productos químicos se destacaron en el desarrollo industrial en las décadas de 1970 y de 1980. A partir de la década de 1990 fue el turno de los sectores de microelectrónica y de ordenadores. Actualmente los surcoreanos son grandes exportadores de componentes para ordenadores de automóviles, de buques y de productos electrónicos. Corea del Sur, por su parte, salió de la condición del país agrario del tigre asiático. Recibió inversiones y tecnología extranjera, ascendiendo a la posición de una de las naciones más desarrolladas del mundo. Para finalizar, como conclusión, pienso que la Guerra de Corea fue una escalada de choques de frontera entre dos regímenes rivales coreanos, cada uno apoyado por poderes externos con el fin de derribar al otro por la táctica política y guerrillera. En un sentido, es posible referirse a este conflicto como una guerra civil, además de que fue parte de una guerra no oficial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, conocida también como Guerra Fría. Desde este punto de vista fue el enfrentamiento de dos bloques para obtener más influencias ideológicas en el Oriente para continuar expandiéndolas por todo Asia. Este conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur se desarrolló en 1950, el 25 de junio, y terminó el 27 de julio de 1953. Además de que esta guerra marcó el inicio de la Guerra Fría entre las potencias hegemónicas que continuaron con la guerra de Vietnam, la crisis de los misiles en Cuba, entre otras.